Boa noite a todos, bem-vindos à 8ª sessão do Fórum Internacional Atlântico Sul. Hoje nós vamos ouvir o professor Diego Loller, da Argentina, que vai falar sobre a mirada geopolítica da República Argentina em relação ao Atlântico Sul. Eu agradeço demais a presença do professor Diego Loller, um amigo de longa data, sei que está muito ocupado, cheio de atividades, né? É um intelectual bastante ativo da filosofia na Argentina, a nível internacional. Assim, é um prazer muito grande, assim, satisfação, né? Uma amizade mais longa, antiga. Fico muito feliz de achar um espaço na agenda. Eu sei que você é muito ocupado, tem muitas atividades, assim, achar uma atividade, né, um tempo para falar conosco, estou muito contente. Muito obrigado. Boa noite a todos aí, né, os colegas, a Lília, Jailson, Lucas, Silvano, e principalmente o nosso colega, amigo, né, americano, Timothy Rush, do Instituto Schiller, né. Muito obrigado por também estar presente aqui para a gente debater. Outros colegas irão participar na sequência. Eu vou apresentar o professor Diego vai fazer a apresentação e depois a gente vai fazer o debate. Tá bom? Eu vou fazer a apresentação dele de maneira lenta, porque é importante, né, para ver a importância da participação do colega aqui. Então, o professor Diego Loller é doutor em filosofia pela Universidade de Salamanca, da Espanha, é investigador independente do CONICET, que é o correlato ao nosso CNPq aqui no Brasil, né? Foi presidente da SADAF, depois ele explica o que é a SADAF, né? Editor responsável da análise filosófica, que é uma revista, né? É diretor acadêmico do Instituto de Serviço Exterior da Nação da República Argentina, então trabalha no Ministério de Relações Exteriores da República Argentina, é professor associado da Faculdade de Filosofia da Universidade de Salamanca, foi professor visitante na Universidade Autônoma de Madrid, na Universidade de Warwick e no Instituto Tecnológico de Medellín, entre outras. E dirige, né, diretor de tese de pós-graduação, pós-doutorado, doutorado, é professor de graduação e pós-graduação em diversas universidades nacionais da Argentina, públicas e privadas, é especialista em filosofia da tecnologia, né? Foi aí que nós nos conhecemos, filosofia da ação, filosofia da mente, aspectos políticos da ciência e tecnologia, relações internacionais e política exterior. Publicou vários livros, várias compilações, vários capítulos de livros, vários artigos internacionais, né? É diretor da coleção da EUDEBA, o primeiro círculo, e da maestria em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Nacional de Quilmes, programa bastante importante, dirigiu de forma parcial, né, vários projetos de investigação financiados por instituições locais e estrangeiras. Então, estou muito contente de ter você aqui conosco, um filósofo, né, e que trabalha também o problema da geopolítica. Muito obrigado, fique à vontade aí para você fazer a comunicação, tá bom? Gracias, Jairo. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Para mí es un enorme placer conversar con ustedes. Lamento no hablar portugués. Entiendo si me hablan despacio, pero lamento no poder hablar vuestra lengua. Espero pronto subsanar esa incapacidad contingente y momentánea, ¿sí? Yo quiero hablarles hoy sobre la mirada geopolítica desde el Atlántico Sur y darles una perspectiva de lo que considero que son los desafíos que la República Argentina enfrenta, ¿sí? Todo lo que voy a decir son opiniones personales, ¿sí? No representan en ningún caso ninguna de las instituciones en las que he trabajado y trabajo, ¿sí? Así que son completamente opiniones personales, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces. La importancia de los océanos para los estados se ha incrementado a través de la historia.
Eso es casi una obviedad, ¿no? Porque sus recursos, la función vital que han tenido los océanos para el desarrollo del comercio internacional y su dimensión estratégica no han perdido vigencia en el siglo XXI. Por el contrario, el incremento del tráfico marino, la creciente explotación de sus recursos renovables y no renovables, la contaminación marina costera, el fenómeno del cambio climático y la aparición de nuevas tecnologías hacen que los estados deban repensar sus políticas oceánicas. En nuestro caso, en el caso de Argentina, de la República Argentina, repensar sus políticas oceánicas nos lleva directamente, ¿sí?, a la vastedad de los espacios marítimos argentinos, que coexiste esa vastedad con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Eso hace que nuestra mirada sobre los océanos, y en particular sobre el Atlántico Sur, se complejice, al mismo tiempo que habrán de complejizarse las políticas que se siguen de esa mirada. Con esto quiero decir que no podemos pensar nosotros la geopolítica del Atlántico Sur sin hacer referencia a la disputa que tenemos con el Reino Unido. ¿Sí? Es parte intrínseco de nuestra mirada sobre el Atlántico Sur el considerar esa disputa en el análisis. Y por eso quiero hacer aquí como contextualización una mención especial a este asunto. Ayer, el 4 de noviembre de este año, se cumplió el 40 aniversario de la adopción de la resolución 37/9 sobre la cuestión de las Islas Malvinas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución es importante porque junto con la resolución 2065 del año 1965, constituye un hito en la diplomacia argentina y la política de Estado relacionada con la cuestión Malvinas, ya que fue la primera en adoptarse. Esta resolución, que ayer se cumplió el 40 aniversario, fue la primera en adoptarse con posterioridad a la finalización del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Y la resolución lo que establece claramente es que dicho conflicto no modificó la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la cual continúa pendiente de solución. Y además, la resolución lo que indica es que para poner fin a este caso especial y particular de descolonización, ¿sí?, ambos gobiernos deben iniciar negociaciones y encontrar una solución pacífica. Es decir, esta resolución no solo expresa que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas, sino que también solicita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre dichas islas. O para expresarlo en otros términos, la guerra, lo que la resolución indica es que la guerra no modifica la naturaleza de la controversia de soberanía, ¿sí? Por otra parte, la resolución esta de 1983, de la que se cumplieron 40 años ayer, era la continuación del proceso de la resolución de 1965, la cual indicaba que no había en las Malvinas un pueblo con derecho a la libre determinación, sino solo habitantes con intereses que debían ser tenidos en cuenta. Por consiguiente, lo que ha estado siempre en juego ha sido desde el comienzo, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas, la integridad territorial de la República Argentina. Por eso pensar la geopolítica desde el Atlántico Sur supone incorporar el problema de la integridad territorial de la República Argentina.
El proyecto de resolución, del que se cumplen 40 años, fue presentado de manera conjunta, y acá viene para, digamos, una nota para caracterizar los apoyos regionales, por los 20 países de América Latina que son miembros de la ONU, y recibió además el respaldo de países de Europa Oriental y del movimiento de no alineados, fundamentalmente de las jóvenes naciones de Asia y África, la Unión Soviética, China, Estados Unidos y otros miembros del entonces denominado, en 1982, y en 1983, perdón, en 1982, perdón, bloque occidental, España, Japón, Grecia, Austria e Israel. Otros países que mantenían fuerte vínculo con Reino Unido, como Francia, Alemania, Italia e Irlanda, si bien se abstuvieron, expresaron su respaldo al núcleo de la resolución e instaron a las dos partes, a la República Argentina y al Reino Unido, a resolver sus diferencias mediante las negociaciones. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante esta contextualización cuando nos referimos desde el punto de vista de la República Argentina, la geopolítica, a la mirada geopolítica desde el Atlántico Sur? Es importante porque desde 2003 la Argentina ha denunciado consistentemente que el Reino Unido no solo se niega a reanudar el diálogo con nuestro país, sino que viola sistemáticamente los entendimientos provisorios bilaterales a través de actos unilaterales contrarios al mandato internacional y que tienen como único propósito el interés de explotar ilegalmente los recursos naturales, renovables y no renovables de la Argentina en el área de ocupación. ¿Sí? Entonces esa es una primer nota de contexto. Si nosotros no podemos hablar de la geopolítica del Atlántico digamos, no podemos hablar de nuestra mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur sin tener en cuenta esta disputa que mantenemos con el Reino Unido. Y por el otro lado, la otra nota contextual es lo que ocurrió el 21 de abril de 2009. El 21 de abril de 2009, la República Argentina presentó el límite exterior de la plataforma continental de todo su territorio, tanto continental como las islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental con sede en Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la denominada CONVEMAR, y siguiendo las directrices científicas y técnicas de la propia Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Esta propuesta que presentó la Argentina para su revisión técnica y su aprobación fue aprobada en 2016. ¿Qué es la Plataforma Continental? La Plataforma Continental es la plataforma sobre la cual ejerce derechos de soberanía la República Argentina a los efectos de la exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y todo lo largo de la prolongación natural de su territorio. Jurídicamente, la plataforma argentina llega a las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base. Más allá de ese punto, todo estado ribereño tiene reconocida una plataforma continental de por lo menos hasta las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base. Sin embargo, los estados que puedan demostrar que la prolongación natural de su territorio se extiende más allá de esa distancia, de las 200 millas, se hallan facultados para establecer el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina el borde exterior del margen continental. Y esta última ha sido la tarea realizada con éxito por la República Argentina. A los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Congreso argentino en sus dos cámaras sancionó una ley sobre el límite exterior de la plataforma continental argentina hace poco, el 4 de agosto de 2020, por unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año. Lo que hace esta ley es recoger en una norma interna
la presentación oportunamente efectuada por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Si querés, Jairo, y podés proyectar el primer mapa, eso nos va a dar una idea de lo que es la zona que se presentó a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que fue aceptada después de una revisión técnica. El otro gráfico, el anterior. Ahí está. Si se amplían, ven la zona de celeste claro es la zona de las 200 millas y ahí se ve ampliada la plataforma, lo que se llama el límite natural de la plataforma continental, ¿sí? Entonces, sobre esa extensión natural, porque se han satisfecho los criterios técnicos requeridos para ello, permiten fijar el límite exterior de la plataforma continental. Entonces, cualquier mirada desde la República Argentina geopolítica sobre el Atlántico Sur debe tener en cuenta esta presentación que realizó la Argentina a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que fue aceptada y que le permitió a ambas cámaras del Congreso Nacional sancionar la ley 27.557 en donde se fija el límite exterior de la plataforma continental argentina, sobre la cual Argentina luego podrá reclamar, ¿sí?, los recursos que allí se encuentran. Gracias, Jairo. Entonces, aquí tenemos dos contextos, ¿sí? El contexto, el conflicto en el Atlántico Sur con el Reino Unido, ¿sí?, y por el otro lado, el límite exterior de la plataforma continental de todo su territorio ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental con sede en Naciones Unidas. Son dos elementos que tienen que estar presentes en cualquier reflexión que realicemos sobre la mirada geopolítica a partir del Atlántico Sur, siempre y cuando esa mirada geopolítica se haga desde nuestro país. Entonces, esto que acabo de mencionar, estas dos cuestiones, lo que identifican es una tarea pendiente, ¿sí? Y esa tarea pendiente es la construcción de una verdadera conciencia marítima que nuestro país todavía tiene que desarrollar, que no tiene y que tiene que desarrollar, y que implica necesariamente abordar un conjunto de temáticas claves para nuestro futuro en el Atlántico Sur y la Antártida. Y vamos a ver que estas temáticas y asuntos claves no solo son domésticos, sino que también son regionales e involucran cooperación con otros países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Son temáticas, estas claves, que requieren una articulación eficiente estatal y una visión de largo plazo. Son temáticas que requieren políticas de Estado que trasciendan las administraciones políticas particulares y que se extiendan a alianzas estratégicas con los países de la región. Antes de entrar en estos asuntos, quisiera hacer dos reflexiones. Por una parte, ¿qué entiendo por políticas de Estado aquí cuando digo que estos asuntos demandan una política de esa clase? Entiendo por políticas de Estado aquellas en que las élites de un país plasman en el tiempo su visión y misión, definiendo y defendiendo el interés nacional. Es decir, una política de Estado es una respuesta a una pregunta como esta. Dadas las características del escenario doméstico que enfrenta un país, ¿qué inserción internacional garantiza la supervivencia autónoma del Estado y mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos? Es decir, son políticas que se extienden más allá de las fronteras del propio país y que lo que piensan las políticas de Estado es la inserción estratégica del país y para ello articulan actores y procesos internos y transfronterizos. Bien, entonces, sabemos, o hasta ahora hemos dicho dos cosas: que la reflexión geopolítica
realizada desde la Argentina sobre el Atlántico Sur tiene que tener en cuenta dos contextos: el contexto del conflicto con el Reino Unido, la cuestión Malvinas, como la denominamos aquí, y por otro lado, el trazado del límite externo de la plataforma continental. Estos asuntos, como involucran recursos que tienen que ver con la posibilidad de proyectarse, que tienen que ver con la posibilidad de que el país se proyecte en el mediano y en el largo plazo, requieren políticas de Estado. Ahora bien, ¿dónde está situada la República Argentina? Y aquí voy a emitir una opinión personal, es decir, ¿cómo podemos caracterizar el punto de vista desde el cual la Argentina proyecta esa inserción internacional en el mediano y largo plazo? En mi opinión, la Argentina es una potencia media periférica, ¿sí?, que tiene influencia en el escenario internacional, pero que no tiene poder. Entonces, déjenme caracterizar, siguiendo las elaboraciones del realismo periférico, ¿sí?, que es una teoría que elaboró en su momento Carlos Escudé, ¿sí?, un politólogo internacionalista argentino. Déjenme caracterizar, echando mano de las herramientas conceptuales del realismo periférico, déjenme caracterizar la posición argentina como la posición de una potencia media, pero periférica, que no tiene poder en el escenario internacional, pero que sí tiene influencia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una posición periférica? Entonces, veamos cuáles son los elementos conceptuales que caracterizan una posición periférica. Primero, hay una tesis sobre la naturaleza del orden mundial interestatal, ¿sí? Esa tesis sobre la naturaleza del orden mundial interestatal dice algo como lo siguiente: el orden estatal mundial satisface una ley universal que se describe en términos de la siguiente ecuación de equilibrio metapolítico. Y es la siguiente: la libertad ilimitada de un Estado frente al mundo es igual a la tiranía interna absoluta. ¿Qué significa esto? Que todos los estados se ven obligados a decidir qué proporción de sus recursos económicos, políticos y diplomáticos sustraerán, quitarán a objetivos vinculados al desarrollo socioeconómico para invertirlos en poder militar y confrontaciones geopolíticas. Por eso, a mayor libertad frente al mundo, más sometimiento hay del ambiente doméstico, porque necesito sustraer todos los recursos del ambiente doméstico para ponerlos a disputar lugares en la escena internacional. Pero si hago eso, si sustraigo todos los recursos para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que tengo es una tiranía que solo piensa en su lugar en el escenario internacional. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, ¿no? Todos sus recursos están orientados a defender una posición en el escenario internacional, pero a costa de una no resolución de los problemas domésticos vinculados al bienestar socioeconómico de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces, lo que dice esta ecuación es que los márgenes de movimiento que tiene un Estado es hacer equilibrio entre la solución de los problemas de los ciudadanos y la inversión que hace en poder militar y confrontaciones sociopolíticas, pero eso es a costa, ¿sí?, del desarrollo del bienestar socioeconómico de sus sociedades, porque alguien paga la inversión militar. Y si pongo el dinero allí, lo quito de las políticas de desarrollo, ¿sí? Entonces, en función de esta ecuación entre libertad y que en los límites se grafica así, ¿sí? Si tengo libertad ilimitada frente a los otros estados, quiere decir que puedo hacer con mi población doméstica lo que quiero. Corea del Norte, ¿sí? Ese es un extremo. El otro extremo es tratar de sustraer recursos para defender mi posición frente a los otros estados, pero al mismo tiempo hacer inversiones a nivel doméstico. Podemos pensar en Estados Unidos y en China, ¿sí?, como dos grandes potencias que tratan de mantener un equilibrio en esta ecuación metapolítica. Fortalecen su posición de liderazgo internacional, pero no descuidan el desarrollo doméstico, el bienestar
de su población. En función, digamos, lo que nos muestra esta ecuación metapolítica es que el orden estatal mundial, en función de las decisiones que toma cada estado entre estas dos cosas, el orden estatal mundial es un orden jerarquizado, tiene una estructura protojerárquica. ¿Qué quiere decir? Que en función de las decisiones que haya tomado cada estado, eso les da una serie de fortalezas y debilidades y presenta el escenario internacional como un escenario jerárquico donde hay estados formadores de reglas, rule makers, ¿sí? Estados tomadores de reglas, rule takers, ¿sí? Y estados rebeldes, estados que están por fuera del orden internacional. Esa es la premisa primera, ¿sí? La premisa acerca de la naturaleza del orden mundial interestatal. La premisa segunda es una premisa sobre los estados periféricos. ¿Y qué dice la premisa segunda? Dice que los estados tomadores de normas, ¿sí? Rule takers, son estados periféricos. ¿Y qué es un estado periférico? Es un estado que satisface, según Escudé, a quien yo estoy siguiendo aquí, dos características. Enfrenta pocas amenazas externas creíbles y es relativamente irrelevante para los intereses vitales de las grandes potencias. Eso en términos conceptuales. Operacionalmente, ¿cómo podríamos definir un estado periférico? Como aquel que no es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tampoco es una superpotencia económica, como es el caso de Alemania y Japón, que no son miembros del Consejo de Seguridad, pero son superpotencias económicas. Entonces, un estado periférico es un estado que no es miembro del Consejo de Seguridad, ¿sí? Y que no es una potencia económica como Alemania y Japón. Entonces, vamos a la premisa 3, que es sobre el objetivo básico de la política exterior. Esta premisa recoge algo que es de sentido común. ¿Cuál debería ser el objetivo básico de una política exterior? Pues bien, el objetivo básico de una política exterior debería ser promover el interés nacional de un Estado, ¿sí? ¿Y cómo caracterizar el interés nacional de un Estado periférico? El interés nacional de un Estado periférico debe estar más vinculado al bienestar de sus ciudadanos, a la búsqueda del desarrollo económico y social de ese Estado, y mucho menos, ese interés debe estar vinculado mucho menos al incremento de la seguridad de ese Estado y por tanto a su poder y prestigio político-militar en la escena internacional. La premisa 5 que dice que versa sobre el anclaje de la República Argentina en el orden interestatal mundial y dice que la República Argentina satisface la premisa 2, por lo tanto es un Estado periférico. Entonces, si tomamos estas 5 premisas, tenemos una conclusión que tiene un carácter normativo y que dice lo siguiente, en mi opinión. La República Argentina, en su condición de país periférico, potencia media que tiene influencia pero que carece de poder, es decir, no es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es una superpotencia económica como Alemania o Japón, sino que más bien está en el lugar de tomador de reglas, tampoco es un Estado rebelde, es un rule taker en la escena internacional, debe entonces instrumentar su política exterior. Debe instrumentar una política exterior cuyo grado de ejercicio de su soberanía frente al mundo suponga los menores costos para sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que la mejora económica y social de sus ciudadanos debe ser la meta de la política exterior, ¿sí? Por consiguiente, su margen de ejercicio de su soberanía vendrá delimitado por las condiciones que fija la realización de esas mejoras. La búsqueda de satisfacción de estas condiciones son las que le establecen el grado óptimo de inserción a este estado periférico, su inserción en el sistema internacional. Si el grado óptimo de inserción está establecido por los constreñimientos internos que tiene de mejora de las condiciones socioeconómicas de su población, ¿sí? Fíjense que esto de alguna manera nos lleva a los desafíos de las democracias, ¿sí?
La Argentina es una potencia media que carece de poder, pero tiene influencia, es una potencia media periférica, democrática, y enfrenta, y esto es algo que hay que advertir porque esto le sucede a todas las democracias de la región, especialmente latinoamericanas, enfrenta lo que es el problema de la creación de resoluciones de problemas vinculados a sus ciudadanos por parte de los gobiernos democráticos. Es decir, digamos, la democracia pasó por distintos desafíos, ¿sí? Hace 3, 4 décadas el desafío de la democracia era la accountability, es decir, la capacidad de dar respuesta de sus actos, de justificar sus actos. Luego el desafío de las democracias fue la transparencia, ¿sí? La capacidad de tener políticas públicas transparentes y no opacas, y mostrar a su ciudadanía cómo se realizaba la inversión de los recursos que los propios ciudadanos y ciudadanas aportaban. Ahora la democracia de nuestros países se enfrenta la resolución de problemas. Tiene que demostrar que es eficaz en la resolución de los problemas de la gente, porque si no demuestra eficacia en la resolución de los problemas, lo que observamos es que los regímenes democráticos pierden legitimidad. Todos los movimientos antipolítica, que en general vienen fogoneados desde la extrema derecha, son movimientos que se montan sobre las incapacidades y debilidades que tienen los regímenes democráticos para dar soluciones efectivas a las demandas de sus ciudadanos y ciudadanas. Y cuando digo soluciones efectivas, digo solucionar el problema del hambre, solucionar el problema de la desigualdad, ¿sí? Generar oportunidades para todas y para todos. Si la democracia no es capaz de resolver esos problemas, ¿sí? Entonces se horadan las bases mismas de su legitimidad. No hay convivencia democrática si no hay ciertas condiciones mínimas de igualdad. Y no va a haber condiciones mínimas de igualdad si la democracia no provee soluciones eficaces, ¿sí?, en tiempo real a los problemas que demandan la ciudadanía. Entonces, la Argentina es una potencia media, democrática, periférica, que carece de poder, pero que tiene influencia y que enfrenta como potencia media democrática los problemas que arrastran las, digamos, los problemas que le han planteado a los propios regímenes democráticos la historia en las últimas 3 o 4 décadas. Ahora bien, ¿qué significa que es una potencia media? Entendimos lo que significa que era periférica, ¿sí? Que es un tomador de reglas, no es un hacedor de reglas. Y tiene que pensar más en las condiciones de bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos que en el ejercicio de ciertos grados de libertad en la escena internacional. Es decir, está más restringida en la escena internacional porque tiene problemas acuciantes que resolver, ¿sí? Que además están acuñados, esos problemas acuciantes que resolver, en los dilemas que le plantea a los regímenes democráticos la vida social y material actual, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sea una potencia media? Significa que tiene un stock de capacidades objetivas, ¿sí? Esas capacidades objetivas pueden ser caracterizadas a través, por ejemplo, del Índice de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿sí? Que muestran cómo su población, ¿sí?, cuando uno la mira como recursos, ¿sí?, para resolver problemas, está en condiciones de enfrentar esos problemas. Por el otro lado, que en el escenario internacional tiene un comportamiento predecible. La Argentina desde 1983 hasta acá, cuando recuperó la vida democrática, se construyó, digamos, en la escena internacional como un país defensor de los derechos humanos, ¿sí? Y eso gracias a que con la recuperación de la democrática pudo enjuiciar, ¿sí?, los crímenes de lesa humanidad y a sus responsables que habían sido cometidos en su territorio. Esa fortaleza doméstica, esa capacidad que ejercitó en el ámbito doméstico le permitió luego constituirse en un actor significativo en la escena internacional, teniendo como una política de Estado, esto es transversal a las distintas administraciones y por las cuales es reconocida en la escena internacional como defensora de los derechos humanos, ¿sí? Por el otro lado, digamos, no solo una potencia media
países que tienen un stock de capacidades objetivas, que tienen un comportamiento predecible, como este que acabo de mencionar, sino que también ocupan una función en el sistema internacional que se denomina la función de estabilizadores, ¿sí? Es decir, no desafían el statu quo global, al menos no lo hacen drásticamente, ¿sí? Ahora fíjense, las potencias medias tienen determinados desafíos, ¿sí? Cuya resolución depende, entre otras cosas, de lo siguiente, de que tengan, de que logren identificar cuáles son las oportunidades, ¿sí? Para explotar en el ámbito doméstico que le permita, ¿sí? Procesos de industrialización con valor agregados y exportación de bienes que a su vez le posibiliten el ingreso de divisas. Es decir, tienen ese desafío de identificar cuáles son las oportunidades, ¿sí? Por el otro lado, tienen que asegurar los recursos físicos e intelectuales necesarios que estén disponibles para llevar adelante esa tarea. Por otro lado, tiene que haber cierta relación entre los intereses de su población y las estrategias seleccionadas, ¿sí? Para insertarse en la escena internacional. Es decir, una potencia media que pueda galvanizarse, que pueda cristalizarse, crecer y desarrollarse, es aquella que, lo voy a decir en términos gramscianos, es capaz de constituir un bloque histórico, es decir, en términos domésticos, que es decir, que haya una vinculación acompasada entre las bases materiales de su estructura productiva y la formación de la superestructura política e intelectual, ¿sí? Es decir, que la superestructura política e intelectual represente de alguna manera aquello que esté sucediendo en la estructura productiva, ¿sí? Que sean complementarias, que haya un proyecto de nación, ¿sí? Y que al mismo tiempo sea capaz de construir una representación hegemónica, es decir, que la mayoría de su población comparta determinadas ideas y valores que respalden a las instituciones de la sociedad civil y la sociedad política, es decir, que sea capaz de armar lo que en términos de política exterior se denomina una grand strategy, es decir, capaz de construir una identidad práctica, definir metas y modos de alcanzarla y ofrecerle al mundo una identidad práctica sobre la base, ¿sí? Del desarrollo socioeconómico equilibrado y equitativo, ¿sí? De su de su población doméstica. Es decir, una potencia media debe poder insertarse en la escena internacional sin sacrificar el nivel de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, sino por el contrario, que esa inserción tradicional aceite el aumento del nivel de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. De lo contrario, quedaremos presas las potencias medias periféricas de las grandes potencias. ¿Y qué significa quedar presa o preso de una gran potencia? Que lo más característico de la presencia y actuación de las grandes potencias es la tendencia que tienen las grandes potencias a generalizar a toda la sociedad internacional ciertas formas o relaciones de dominación y o de cooperación, gracias a las cuales imponen a los restantes países y a la totalidad del sistema internacional una cierta ordenación institucional jerárquica de la que ellas mismas son las principales garantes y beneficiarias. Es decir, si no tenemos una gran estrategia y en términos gramscianos construimos una hegemonía, ¿sí? Y cristalizamos esa vinculación acompasada entre las bases materiales de la estructura productiva y la formación de la superestructura intelectual y política a nivel doméstico, quedaremos a nivel externo presos de las grandes potencias y del clima valorativo y de reglas de comportamiento que las grandes potencias fijan para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, hasta aquí, déjenme hacer un repaso de lo que hemos visto. Si queremos hablar de la geopolítica, mirar el Atlántico Sur desde el punto de vista geopolítico, la Argentina tiene que considerar dos contextos: el conflicto con el Reino Unido
y creo que el otro contexto es la fijación del límite externo de la plataforma continental, porque eso nos va a identificar el stock de recursos que tenemos hacia el futuro. Luego tenemos que reconocer nuestra posición periférica. Se ha caracterizado lo que significa reconocer nuestra posición periférica, al mismo tiempo cobrar conciencia de nuestra identidad de potencia media, a pesar de estar en una posición periférica porque no formamos parte operativamente del Consejo de Seguridad, ni somos una superpotencia económica como Alemania y Brasil, pero sí reconocer nuestra identidad de potencia media y aceptar el desafío que toda potencia media tiene, ¿sí? Entonces, dicho eso, digamos, identificado el contexto en el que operamos, cobrado conciencia de nuestra identidad práctica como potencia media, conviene preguntarnos ahora a partir de qué elementos podemos construir una geopolítica sobre el Atlántico Sur, dado los contextos que he mencionado y nuestra condición o identidad práctica de potencia media periférica. Y aquí es donde creo que, en tanto que potencia media, la Argentina tiene un recurso crítico que le puede permitir su desarrollo y que le puede permitir digamos, una inserción internacional y regional, pensando en lo regional como inserción cooperativa de mucho interés y que puede traer beneficio para sus ciudadanas y ciudadanos, y creo que también para la región. Y es la ciencia y la tecnología como un activo estratégico que una potencia media como la Argentina tiene y cuya aplicación al Atlántico Sur le van a permitir una inserción estratégica regional e internacional. Es decir, la ciencia y la tecnología son activos estratégicos para el desarrollo. Esto casi es una verdad de perogrullo. Contribuyen decisivamente al desarrollo sustentable, social y económico de un país en el mediano y largo plazo, mejorando las condiciones de vida de su población. La premisa que está detrás de este razonamiento es que las prácticas científicas y tecnológicas actuales son una fuente de poder y riqueza y que desempeñan un papel clave en la supremacía económica, política y militar de los países. En este sentido, es un activo estratégico de los estados, las sociedades civiles y el sector empresarial. Entonces, este es un activo estratégico que la Argentina posee, por supuesto, proporcionalmente a su desarrollo, ¿sí? No en la misma medida en que lo posee China, Estados Unidos, ¿sí? O incluso Brasil, ¿sí? Pero que lo posee proporcionalmente a su desarrollo y que lo puede emplear, ¿sí?, para desarrollar una geopolítica asentada en el Atlántico Sur. Y aquí es donde quiero presentarles algo que la Argentina, de hecho, ha estado haciendo en la última década y que es un programa de desarrollo científico y tecnológico del Atlántico Sur que se conoce como Pampa Azul, ¿sí? Y que es una oportunidad para, a partir de los desarrollos científicos y tecnológicos locales, ¿sí?, construir una estrategia de desarrollo, ¿sí?, sobre el Atlántico Sur, al que se le denomina Pampa como la Pampa vinculada a la agricultura, pero a la que se la caracteriza como azul por desplegarse en el mar, pero que tiene una riqueza análoga a la riqueza que tienen los suelos en los que se hace agricultura. Fíjense que esto es importante porque solo si la Argentina se desarrolla, será capaz su vida democrática de responder a la resolución de las demandas de su población. Y si no hay resolución de las demandas de su población, la vida democrática perderá legitimidad. La Argentina no podrá desarrollarse, no podrá insertarse regionalmente ni insertarse internacionalmente, ¿sí? Entonces todos estos fenómenos están de alguna manera eslabonados, enlazados. Una potencia media necesita una identidad práctica, pero esa identidad práctica no puede constituirse si no es a través de algún ideario de nación. Ahora, ese ideario de nación necesita
desarrollo socioeconómico y bienestar de su población, necesita reducir los niveles de desigualdad, necesita cohesionar la sociedad. Solo si la sociedad se cohesiona y los niveles de desigualdad se desarrollan, la vida democrática será posible y la identidad práctica podrá ser preservada y auspiciada a nivel regional e internacional. Entonces, el uso de las capacidades científicas tecnológicas, ¿sí?, abocadas al Atlántico Sur, constituyen una oportunidad estratégica para que la democracia enfrente los desafíos de desarrollos domésticos y le den al país una inserción internacional, ¿sí?, a la altura de sus valores o ideales, ¿sí?, a la altura de los intereses que la élite imagina que el país debe llevar adelante en el escenario internacional. ¿Qué es Pampa Azul? Pampa Azul es el primer proyecto estratégico sobre el mar continental, ¿sí? Es una iniciativa de distintos ministerios del gobierno de Argentina que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar, la conservación, así como el uso sostenible de los bienes marinos, incluida la creación y gestión de áreas marinas protegidas. Este es un programa que se presentó en el 2014, ¿sí?, y que tiene y que aspira a ser una política pública que adquiera el rango de política de Estado y que tenga una proyección estratégica en los próximos 20 años. Si quieres, Jairo, puedes mostrar el segundo mapa, y ese mapa identifica los lugares en donde el programa ahora está realizando sus trabajos, donde ha concentrado la mayoría de sus trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, ¿sí? Este no, el otro, es que son estas áreas que se ven acá, que como ustedes advierten, esto está muy vinculado a la fijación del límite exterior de la plataforma continental y además a la disputa de la soberanía por las Islas Malvinas, ¿sí? Es decir, no solo es un programa destinado a tener efectos, ¿sí?, sobre el desarrollo socioeconómico de su población, sino que también está destinado a fortalecer la soberanía nacional sobre el mar y su conservación, así como el uso sostenible de bienes marinos, incluida la creación y gestión de áreas marinas protegidas, ¿sí?, que es eso que se ve allí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos de Pampa Azul? Fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico para contribuir a las políticas públicas relacionadas con el mar. ¿Y eso qué es? Generar infraestructura, flota, ¿sí?, instrumental, capacidades humanas. Por otro lado, fortalecer las capacidades interinstitucionales de investigación, desarrollo e innovación con perspectiva federal. Fíjense que la costa recorre gran parte del territorio argentino dividido en muchas provincias. Entonces, federalizar todo ese trabajo. Avanzar en la agenda de proyectos que contribuyan a temas estratégicos y donde los temas estratégicos que se definen son los siguientes: cambio climático y variabilidad climática. Conservación de la biodiversidad y planificación espacial marina. Gestión del riesgo ambiental. Prospección geológica y geofísica. Investigación pesquera. Actividades humanas y ambiente costero marino. Además, Pampa Azul se propone impulsar desarrollos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar, sobre todo la industria pesquera, pero no solo, ¿no?, también la industria de la explotación offshore de recursos, ¿sí?, y al desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas. ¿Cómo se financia ese programa? Este programa se financia a través de un fondo permanente, ¿sí?, que se llama PROMAR,
¿sí? Que es el Fondo de Financiación de la Investigación Científica y Tecnológica del Atlántico Sur. ¿Por qué es importante tener un programa de esta clase? Uno podría dividir esta pregunta en dos. ¿Por qué es importante para la Argentina? Acabo de mencionarlo a grandes rasgos, ¿no? La cuestión de la soberanía en el Atlántico Sur en virtud de la disputa con el Reino Unido. Por otra parte, la necesidad, digamos, de transformar ese mar en todo lo que es la plataforma continental en una segunda pampa que le permita desarrollo, ¿sí? Socioeconómico sostenido, ¿sí? Para bajar los niveles de desigualdad de su población. Pero por otra parte, un programa de esta clase, que esté vinculado también a la protección de los recursos y a su desarrollo sustentable, es importante a nivel mundial. Porque a nivel mundial los recursos marinos y costeros y la industria que depende de los recursos marinos y costeros generan un valor de mercado anual que es alrededor del 5% del PBI global. Estamos hablando de 3 billones de dólares por año, ¿sí? Entonces hay también una importancia económica, estratégica, global, ¿sí? Para desarrollar de manera sustentable esos recursos, para, digamos, desarrollarlos, pero cuidarlos al mismo tiempo. Además, la ONU, no hay que olvidar que la ONU proclamó para el periodo 2021-2030 la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, ¿sí? Con esta iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas espera que la comunidad científica internacional, la política, el sector privado y la sociedad civil acuerden la puesta en marcha de un programa de investigación e innovación tecnológica para los océanos y los mares. Y esto es importante por lo siguiente, porque no hay que olvidar que los estados, y acá hablo de todos los estados del escenario internacional, incluso los estados más poderosos, los rule makers, diríamos, dedican solo entre el 0,04 y el 4% del total del dinero invertido en ciencia, tecnología y desarrollo al océano. Un porcentaje muy chiquito del dinero que invierten en ciencia, tecnología e innovación lo dedican a sus trabajos en el océano. Solo una cantidad que está entre el 0,04 y el 4% de la totalidad de sus presupuestos para ciencia, investigación y desarrollo. Sin embargo, más de 3.000 millones de personas subsisten gracias al mar. No solo eso, sino que además los océanos absorben buena parte del dióxido de carbono generado por los humanos y atenúan el calentamiento global. Entonces, fíjense la paradoja que hay entre la ínfima cantidad de los recursos, el ínfimo porcentaje de recursos provenientes de los presupuestos de ciencia y tecnología que los estados dedican a los océanos, ¿sí? Y lo crítico o estratégico que son los océanos, no solo porque más de 3.000 millones de personas subsisten gracias al mar, sino por la función que tienen al absorber el dióxido de carbono y atenuar el calentamiento global. Entonces, geopolíticamente los océanos son relevantes, no solo en el caso de Argentina por razones domésticas, sino que también lo son por razones que tienen que ver, ¿sí?, con lo que significan los océanos para nuestro planeta y lo que significan, ¿sí?, para la población que vive en nuestro planeta, y eso es lo que refleja las Naciones Unidas, ¿sí? Bien, ahora, no solo es una plataforma de desarrollo actual y futuro para la Argentina, esta mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur, que está acuñada, resumida en el programa Pampa Azul, sino que tiene una dimensión regional que le permite a la Argentina la cooperación científica y tecnológica con, por ejemplo, como voy a mencionar aquí, dos socios estratégicos, Brasil y Chile, ¿sí?
Un claro ejemplo de cooperación con Brasil, vinculado al programa Pampa Azul, es el proyecto Savia Mar entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales Argentina y la Agencia Espacial Brasileña. ¿Sí? Savia Mar es un proyecto que está concebido con una misión especial y que es la observación satelital con aplicaciones prioritarias al mar y las costas. Se trata de desarrollar un instrumental que ya está desarrollado y que ya fue incorporado y lanzado en satélites, ¿sí?, que permita determinar cambios sutiles del color del mar, lo cual les permite múltiples estudios sobre la dinámica y productividad de las aguas y de los recursos subyacentes. ¿Sí? Este es un proyecto estratégico de cooperación científica y tecnológica con Brasil vinculado a Pampa Azul, que es el desarrollo de este instrumental que se equipa a los satélites para mantener, digamos, monitoreado el estado de la costa del Océano Atlántico. ¿Sí? Con Chile, por supuesto, hay un conjunto de proyectos en marcha que se focalizan en el mar austral. ¿Sí? Ahora bien, digamos, permítanme otra vez recuperar el recorrido. ¿Sí? La geopolítica del Atlántico Sur, los contextos propios de la Argentina para desarrollar su mirada, su carácter de país periférico, no obstante potencia media, ¿sí? Un gran activo estratégico como es la ciencia y la tecnología, que está directamente vinculada a las mejoras de las condiciones de desarrollo, la posibilidad de un desarrollo sustentable en lo doméstico y que a su vez le puede dar una identidad práctica, digamos, que se sume a la defensa de los derechos humanos en su inserción en el escenario internacional, y entonces el proyecto Pampa Azul como un proyecto que permite identificar la geopolítica argentina vinculada al Atlántico Sur. ¿Sí? Pero hay otro elemento que viene a colación y que es necesario mencionarlo en este asunto cuando la ciencia y la tecnología intervienen como activos estratégicos para permitir integración regional e inserción internacional. Y eso yo lo llamo la necesidad de desarrollar una diplomacia científica y tecnológica, que es una diplomacia para la paz, no es una diplomacia para la guerra. ¿Sí? Esto significa coordinar las esferas de la ciencia, la tecnología y la innovación y las acciones de política exterior de los estados, como se hace con Brasil en el desarrollo las esferas de la ciencia y la tecnología y la innovación con las acciones de política exterior. Pero ¿por qué es importante esto y por qué es importante para una potencia media periférica como la Argentina? Porque ninguno de los desafíos que enfrenta la Argentina, y yo diría ninguno de los desafíos que enfrentan los países hoy del orden, digamos, los países en el orden internacional, ninguno de esos desafíos que impacta localmente puede abordarse sin ciencia, sin tecnología y sin innovación para analizarlos y resolverlos. El COVID es un ejemplo de ello. Ninguno de estos desafíos con fuerte impacto local pueden ser abordados si no es globalmente. Y la manera de abordarlos globalmente demanda necesariamente insumos científicos, tecnológicos y de innovación. Hay otros desafíos sumados a lo que nos trajo, al desafío que nos trajo la pandemia, el gran desafío que nos trajo la pandemia, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y energética. Lo estamos viendo ahora a raíz de las consecuencias, ¿sí?, de la guerra que tiene lugar en Europa a partir de la invasión rusa a Ucrania, ¿sí? Las crisis sanitarias globales, el cambio climático, son todos desafíos con fuerte impacto local en los estados-nación, ¿sí?, pero de presencia global
y de resolución global, porque demanda coordinación entre los Estados-nación, no solo coordinación regional, sino coordinación global, y además demanda recursos científicos, tecnológicos y de innovación. Por eso es importante, en el caso de Argentina, en esta mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur, el desarrollo de una diplomacia científica y tecnológica que, si miramos el Atlántico Sur, concierne básicamente a los países con los que comparte el Atlántico Sur. Y esto es algo que ya de hecho ocurre, como les comenté antes, con el gobierno de Brasil en el desarrollo de este instrumental para estudiar los océanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la diplomacia científica? Ahora permítanme una breve reflexión sobre cómo entender la diplomacia científico-tecnológica. Es un concepto paraguas, difícil de definir, ¿sí? Es un concepto paraguas que engloba un amplio abanico de políticas, instrumentos, actividades, espacios y procesos en los que interactúa la ciencia y la política exterior, tanto a nivel bilateral como multilateral. ¿Sí? La diplomacia científica y tecnológica se puede construir de dos maneras. ¿Sí? Se puede enfocar desde arriba hacia abajo, es decir, se puede definir primero el interés nacional y luego, ¿sí?, se definen las acciones de diplomacia científica y tecnológica que articulan ese interés nacional, en donde los actores principales son los actores estatales. Esa caracterización sería top-down, ¿no? Desde el vértice superior del Estado hacia abajo, ¿sí? Pero hay otro enfoque, que sería el enfoque bottom-up, que a mí me resulta más interesante, que es un enfoque que parte por identificar los desafíos globales, en el caso especial nuestro, los desafíos regionales, es decir, ver la diplomacia científica y tecnológica a partir de los problemas que deben ser resueltos, y en todo caso analizar cómo se vinculan esos problemas con el interés nacional, que no puede ser otro que el desarrollo sustentable del país y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanas y ciudadanos. Y luego aceptar el impulso de la comunidad científica, de las agencias multilaterales desarrolladas con los bienes públicos comunes, incorporar a los actores científicos, a los ciudadanos y a las agencias no gubernamentales para construir la agenda, ¿sí?, de la política exterior de un Estado, sin negociar, por supuesto, la mejora de las condiciones socioeconómicas de los propios ciudadanos y la eliminación de la desigualdad. Entonces, la idea es avanzar hacia el diseño de estrategias nacionales en la región de diplomacia científica y tecnológica que nos permita alinear, poner en correspondencia la política científica y tecnológica con la política exterior de los países, para así coordinar la cooperación internacional en ciencia y tecnología con los objetivos de la política exterior para satisfacer los intereses regionales. Nosotros tenemos una ventaja comparativa excepcional en relación con el resto, con otras regiones del mundo, ¿sí? Y es que América Latina es una zona de paz, es una zona de paz. Hay muchos ejemplos que caracterizan a América Latina como una zona de paz. El más conocido de ellos es el Tratado de Tlatelolco, ustedes lo recordarán, en donde se proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Es decir, América Latina tiene una tradición de zona de paz. Por lo tanto, está en condiciones de articular, ¿sí?, una diplomacia científica y tecnológica que le permita equilibrar a cada país los intereses nacionales y regionales, construir la paz, ¿sí?, preservarla en el tiempo como lo ha venido haciendo, y perseguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿sí?
Y además tiene otro activo que en política exterior es muy interesante, y es que tiene una activa diplomacia presidencial. Fíjense que gran parte de la política exterior de los países de América Latina se resuelve en las cumbres, ¿sí? América Latina tiene una diplomacia de cumbres, ¿sí? Por eso se la denomina diplomacia presidencial. Entonces puede aprovechar las sintonías entre quienes dirigen los destinos de cada país, entre quienes tienen la responsabilidad institucional de resolver, ¿sí?, las políticas de cada país, para trazar un mapa regional de desafíos que tenga a los recursos científicos y tecnológicos como recursos estratégicos para diagnosticar los problemas regionales y no solo los problemas domésticos. Entonces, como conclusión, la mirada geopolítica de la República Argentina sobre el Atlántico Sur está asociada, no puede no estar asociada, mejor dicho, si no es al impacto que ha tenido en la República Argentina el conflicto con el Reino Unido, por un lado. Por el otro lado, los esfuerzos que ha hecho la Argentina proyectándose en el futuro para establecer el límite exterior de su plataforma continental, ¿sí? Por el otro lado, a su condición de país periférico y de potencia media, con todos los desafíos que su condición de país periférico y potencia media tiene. Sobre la base de esas situaciones que ha montado este programa, que caracteriza sus intereses geopolíticos de manera directa y que les he presentado aquí, que es el programa Pampa Azul. Eso es lo que Argentina proyecta para el Atlántico Sur. A partir de ahí se vincula estratégicamente en lo que concierne al Atlántico Sur con los otros países de la región. Y si ustedes advierten, ese programa que se denomina Pampa Azul es un programa que articula una diplomacia científica y tecnológica. Y me parece, y creo yo, que es importante señalarlo, las vías del interrelacionamiento regional en nuestros países creo que pueden pasar por los activos estratégicos que nuestros países tienen en ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque todos los problemas que vamos a enfrentar y que son críticos para el desarrollo doméstico, pero que son globales, requieren de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación. Pero sobre todo requieren de cooperación. Entonces, la mirada geopolítica de la Argentina basada en Pampa Azul también es una mirada que intenta cooperar y que intenta cooperar a partir de la identificación de problemas que tengan impacto regional y global y que demanden ciencia, tecnología e innovación. El gran activo estratégico que tiene la región es ser una zona de paz. Creo que no podemos desaprovechar ese gran activo estratégico. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado, Diego. Tem muitas coisas para a gente conversar. Excelente. Não conheci o Pampa Sul, fiz uma pesquisa de projetos. Agradeço demais aí esse conceito, a gente vai debater. Vamos começar, por uma questão de prática que a gente faz sempre. O professor Timothy, você fique à vontade aí, faça as suas considerações e depois a gente abre aí para os demais colegas. Como você é um amigo distante, mais próximo, por favor, próximo está aqui, mas está mais longe do que a gente, né? Por favor, você fique à vontade, aí a gente abre depois aqui para todos nós, para quem quiser debater com o Diego. Muito obrigado. Por favor, Tim. Sim. Obrigado, Jairo. Muito obrigado, Diego. Realmente, você apresentou uma série de conceitos. Sí. No se oye, ¿no? Se congeló. Congelou a imagem. Ahí está. Ô, Tim, você pode repetir, por favor, porque a sua imagem ficou congelada. Quis agradecer
Jairo, pela oportunidade de estar com vocês. Como sempre, é um prazer para mim. Também parabenizar o professor Loller, Diego, uma apresentação com conceitos muito importantes, especialmente ao final, em termos dessa ideia da diplomacia científica e tecnológica, programas de cooperação, não só em prol dos interesses próprios nacionais, senão os interesses da humanidade, ou seja, como você disse, a luta em contra do Covid, por exemplo. Isso é algo fundamental para o movimento do senhor Lynn de la Rouche e do Instituto Schiller, e cabe muito é coisa muito querido para nós. Eu vou colocar no chat um convite para dois eventos nossos do Instituto nas próximas semanas, que tem muito que ver com o tema que você apresentou, Diego. Primeiro é um seminário no sábado próximo, o 12 de novembro, sobre a obra do grande cientista da Rússia, russo Vladimir Vernadsky. Vai ser um seminário de 2 sessões em inglês, mas vamos tomara que possamos, assim, fazer traduções também depois das apresentações principais, das palestras principais ao português. Aí, obviamente, ao espanhol também. Temos uma equipe de tradutores ao espanhol muito mais grande que ao português, infelizmente. O nome é a economia física do noosfera, que é realmente o noosfera, conceito muito coerente com o que você apresentou, Diego, em termos dessa capacidade de desenvolver a ciência, a tecnologia, para, assim, superar as crises geradas pelas, como se diria, pela geopolítica estilo britânica, em termos de como fomentar os conflitos em vez de resolver esses conflitos. Ou seja, a economia física do noosfera, assim, o que sai da mente humana em termos de todo o panorama das tecnologias, etc., toda a atividade humana através dos milênios. E então, como reviver a herança de Vladimir Vernadsky. O segundo evento, em menos de 3 semanas, o dia 22 de novembro, acho que é uma terça-feira, vamos assim convocar um terceiro seminário de congressistas, legisladores, ou em cargo agora, ou já, como se diria, antigos, congressistas antigos, para considerar como evitar uma carreira atual na direção de um conflito de até guerra nuclear entre os Estados Unidos, OTAN por um lado e a Rússia por outro, que realmente peligra todo mundo. Não existe maneira de resolver, ou seja, pelas implicações de uma guerra nuclear que involucra toda a humanidade tem que reaccionar, tem que juntar os esforços para, assim, criar plataformas que possam assim, reduzir esse conflito e aplicar, por exemplo, essa diplomacia de ciência e de tecnologia em termos das possibilidades de desenvolvimento da Ucrânia, com ou sem as faixas da Ucrânia oriental,
é muito importante em termos de realmente pôr em marcha, pôr em andamento algo que pode resolver um perigo tão grande. Então, eu vou colocar no chat os links para esses dois eventos. Em termos de outro comentário, 2 pontos. Primeiro, que realmente existe agora, apesar do perigo tão intenso, de uma guerra, conflagração nuclear, existe realmente um espírito que renova o espírito dos países não alinhados de faz 60 anos. Ou seja, por exemplo, a reunião de Bandung, na Indonésia. É muito importante que a Indonésia é anfitrião da reunião cimeira do grupo dos 20, G20, em uns 10 dias, se não me equivoco. Esse do Bandung, na Indonésia, juntou Zhou Enlai da China, Nehru da Índia, acho que Manley de Jamaica, não sei exatamente, mas, ou seja, e alguns da África, alguma gente. E foi um projeto muito interessante, não em contra dos Estados Unidos. Sukarno, o presidente da época da Indonésia, começou sua palestra de abertura citando a gênese da Revolução Norte-Americana com todos os eventos de 1775, como um exemplo do movimento anticolonial, ainda com grande importância para o mundo. Isso existe hoje em dia. É imprescindível pensar em como ressuscitar dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa um espírito das melhores contribuições dessas culturas de outrora, não é? E por exemplo, existe uma intensidade de discussões com plataformas como a Organização de Segurança Shanghai, dos BRICS, agrupações da União Africana, do CELAC, na América do Sul, e agora, com a volta à presidência por Lula, existe grande possibilidade de reviver a capacidade de CELAC, Unasul também. Ou seja, existe fora das Nações Unidas, mas não em contra das Nações Unidas, mas fora das Nações Unidas, capacidades de forjar entre estas agrupações algo que dê, de novo, um impulso na direção do desenvolvimento físico, a economia física, e não somente proteger os interesses de Londres e de Wall Street com seus montões de ativos mortos. Ou seja, é um câncer. O sistema especulativo neoliberal é um câncer. Então, eu acho que agora, com a vitória de Lula, existe uma porta aberta de novo, em termos, por exemplo, da colaboração entre a Argentina e o Brasil. A visita que fez o presidente Fernandes imediatamente, logo das eleições, a semana passada, para encontrar-se com Lula, foi algo que mira ou olha uma renovação de uma colaboração que, inclusive, tem um aspecto fundamental da colaboração científica e tecnológica. E agora, com a aplicação da Argentina de entrar
como o que se chama BRICS Plus, BRICS. BRICS Plus, junto com possivelmente a Arábia Saudita, com a Indonésia, outros países. Realmente existe assim todo um ambiente muito construtivo, muito ativo em termos de como extrair a grande parte da humanidade de uma crise tremenda. E a base disso, podemos assim, sem resolver o colapso atual do sistema neoliberal, as fontes dos arremetidos belicistas não se pode resolver. E isso pode ser ponto de controvérsia, mas eu acho que desde o Ocidente, a extensão da OTAN até a fronteira com a Rússia é o equivalente ao que fez os soviéticos ao tratar de estabelecer foguetes nucleares na Cuba exatamente faz 60 anos. Assim que temos que procurar algo que resolva as necessidades de cada país para a segurança básica, mas a base de avançar projetos econômicos, exatamente como você enfatizou, realçou. Então, é um momento muito promissor, igual que muito perigoso. Mas temos que procurar esse caminho, digamos, esse sendero de como avançar todos os projetos de colaboração econômica, científica, tecnológica. O programa da China, por exemplo, cinturão, uma rota, the Belt and Road Initiative, é muito positivo em termos dessa direção. Ao final, isso não quero prolongar isso, porque acho que muita gente quer comentar uma palestra tão rica, mas quero discrepar em uma coisa só, Diego. É isso do suposto equilíbrio nos Estados Unidos e na China, em termos de manter o bem-estar do povo, e também projetar os interesses internacionalmente, digamos. Eu acho que a China é verdade, porque isso do desenvolvimento, como se diz em espanhol, espeluznante, da China, em termos físicos, da energia, de obras hidráulicas, todo tipo de construção de rede de ferrovia rápida, etc. Uns 800 milhões já saem da pobreza extrema. É uma façanha tremenda. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, é todo ao contrário. Aqui existe uma discrepância tremenda entre manter o bem-estar do povo e a projeção do poder dos Estados Unidos. Durante os últimos 50 anos, vemos assim como se diria? Defasagem. Ou seja, é como estamos comendo a economia física para defender a economia especulativa. Por isso, existe já os níveis de suicídio, de morte por sobredose de droga, etc. Uma enfermidade social tremenda. É falta de missão entre os jovens, especialmente, e por isso é uma oportunidade
nos Estados Unidos de voltar a colaborar com a China, a Rússia, a Índia, em grandes projetos, por exemplo, de desenvolvimento na África ou em outras partes do mundo. Tudo isso não é uma ameaça aos Estados Unidos, mas é uma oportunidade. Agora, com a influência da mídia, é muito difícil, assim, ou seja, grande parte da população anda com a ideia de que é um mundo hostil, que as ditaduras na Rússia, na China, etc., são inimigos, etc. Mas com a intensificação da crise econômica, com inflação tremenda, faz desde 40 anos não se vê inflação dessa intensidade. A Europa enfrenta um inverno brutal em termos de falta de energia, falta de aquecimento nas casas, etc. A indústria tão louvada da Alemanha fica baixo pressões incríveis. Foi uma visita muito importante do chanceler Scholz à China, faz 1 e 2 dias, com uma comitiva dos grandes da indústria alemã, em contra de todos os esforços da OTAN e dos verdes e outros dentro da Alemanha de impedir a viagem. Assim que existe um conflito enorme em frente, mas tem semilhas de realmente introduzir princípios de economia física outra vez e, assim, escapar à prisão da ideologia de ódios e de rivalidades geopolíticas. O Diego, você comenta aí, a gente vai abrir, tem uma pergunta da Lília depois, tá? Bueno, gracias Timothy por tus comentarios. La verdad es que, digamos, no puedo sino estar de acuerdo con lo que dices porque, digamos, comparto tu mirada sobre la realidad contemporánea. Creo que incluso yo agregaría lo que has dicho, que la OTAN carece de una mirada estratégica de mediano y largo plazo, no la tiene, y el hecho de que no la tenga es que no puede encontrarle una solución al conflicto con Rusia porque mira el conflicto en términos de unos valores que la propia organización no puede sostener, ¿no? Pero al mismo tiempo quería decir que la zona nuestra de Latinoamérica tiene un activo estratégico y es que es una zona de paz. Entonces nosotros, digamos, podemos constituirnos en una plataforma en donde podamos explorar nuevas formas de cooperación y nuevas formas de desarrollo socioeconómico. Pero sí tenemos el desafío de la pobreza y de la desigualdad. Es decir, es una zona en donde las democracias se enfrentan permanentemente a ese desafío y si no cooperamos para resolverlos a esos desafíos, nuestras democracias se verán deslegitimadas y debilitadas y las sociedades serán presas de estos movimientos de extrema derecha completamente ideológicos que terminan siendo funcionales a los desarrollos neoliberales, ¿no? Me parece que el desafío de la región es construir liderazgos que asentados sobre la paz construyan condiciones justas para el desarrollo socioeconómico y permitan eliminar la pobreza. Por eso me parece que las novedades que trae a la región el triunfo de Lula son muy importantes, porque Brasil tiene un peso estratégico significativo en la región y la manera en que Brasil resuelva o diseñe políticas para el mediano plazo va a dejar una impronta muy fuerte en el resto de los países de la región. Entonces eso genera muchas expectativas, ¿sí? Y me parece que hay ahí una fuente de cooperación importante, ¿no? Sim. E só uma coisa mais, que isso do papel de Vladimir Vernadsky, exemplifica exatamente o ponto que você já realça,
que ele, como ruso e ucrânio, ou seja, foi nascido na Ucrânia, mas desempenhou um papel fundamental na ciência russa. Ele fundou a Biblioteca Nacional da Ucrânia, fundou a Sociedade da Ciência da Ucrânia, assim que a obra dele pode realmente se elevar uma discussão para as coisas que podem beneficiar os dois países, em vez de procurar como se prolongar com aumento de armamento, etc., um processo que não tem saída, salvo a guerra maior e até nuclear. Así es. Eu vou fazer aqui um resumo, vários cumprimentos, né? Sí, Parabéns, solo Diego. una cosa, Jairo, no, solo una cosa, que coincido con Timothy en que hay que tomarse en serio la crisis que trae a nuestras puertas la guerra y la posible hecatombe nuclear, porque es algo que realmente puede ocurrir y me parece que debería movilizarnos, ¿sí? No es una fantasía, ¿sí? Es la posibilidad de un hecho futuro, casi inmediato, ¿sí? Nada, solo eso. Graças. A Lília está perguntando, Diego, se Sí. é possível ampliar o programa Pampa Sul para outras regiões do Atlântico Sul, a fim de criar uma cooperação internacional. E o Silvano faz várias considerações e pergunta como é possível desenvolver um projeto de nação de potência média ao mesmo tempo atender às demandas internas de uma nação, uma vez que as demandas modificam-se rapidamente. E eu queria só fazer um comentário, que eu gostei demais do convite, eu acho que é importante, a gente está, um pequeno grupo aí, discutindo o problema da energia, e parece, o Vernades, que é um filósofo, eu considero um filósofo da energia, e eu acho que a gente vai ter que colocar esse tema na pauta, além do mar, né, além do problema do mar, questões de projetos econômicos ligados ao mar, mas também pensar em projetos econômicos ligados à energia. Eu vou publicizar esse evento, né, Tim? Porque o Vernades, eu considero como... Estou fazendo uma discussão, né, filosofia da tecnologia e filosofia da energia, e ele é um grande pensador da biosfera, da energia. Agradeço demais. Então, por favor, aí você fica à vontade, Diego, y ahí después a gente abre más una rodada. Claro. Bueno, lo que comentaba Lilian, yo creo que sí que es posible extender eso y creo que el marco de la CELAC puede ser un buen marco, digamos, no sé si exactamente el programa Pampa Azul, porque el programa Pampa Azul está muy vinculado a los intereses estratégicos argentinos, pero algo parecido al programa Pampa Azul, que involucre al resto de los países de América Latina y el Caribe que tienen, digamos, que comparten la vecindad con el mar. Me parece que podría desarrollarse un programa marco, ¿sí? que nos permitiera construir un punto de vista común sobre ese recurso estratégico. Porque el mar es un recurso estratégico del que no tenemos completa conciencia, ¿sí? Si soportamos las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, los países del Caribe lo viven muy recurrentemente con los huracanes que azotan sus costas, ¿sí? Muchos de los cuales la aceleración de ese fenómeno, la recurrencia con la que se presenta tiene que ver con los problemas del cambio climático. Es decir, hay un conjunto de problemas y de oportunidades vinculados a la posibilidad de desarrollar un punto de vista común geopolítico sobre el mar. Y me parece que el marco de la CELAC puede ser un marco para comenzar a discutir. No digo que se vaya a construir de un momento para el otro, pero puede ser un marco en el cual comenzar a discutir, ¿sí? Los países de la región, ¿sí? Que incluso en la CELAC, dado los países que están involucrados, tenemos la mirada bioceánica,
¿sí? De los dos océanos. O sea que tenemos un marco muy interesante para pensar las dos costas, los dos océanos. Tenemos una posición como continente, o sea, América Latina y el Caribe tiene una posición en el escenario internacional estratégica respecto de este recurso, ¿sí? Porque tiene la oceanalidad, ¿sí? Los dos océanos, ¿sí? Entonces me parece que podría comenzar a discutirse un marco común, ¿sí? Que pensara en el mar, ¿sí? No como un recurso a explotar, ¿sí? Sino, digamos, que pensara estratégicamente, ¿sí? Un punto de vista que nos permitiera un uso sustentable de nuestras costas, ¿sí? Y al mismo tiempo el desarrollo de una mirada común vinculada al conjunto de los problemas globales que tienen al mar, ¿sí? En el corazón del debate, ¿sí? Entonces, digamos, porque si no, estamos en manos de las grandes potencias, el modo es que explotan los recursos pesqueros, ¿no? Las grandes flotas no pertenecen a nuestros países, por ejemplo, para tomar un ejemplo, el de los recursos pesqueros, pero sin embargo, muchas de ellas pescan en nuestras costas o nos obligan a aceptar relaciones comerciales asimétricas, ¿sí? Entonces me parece que podríamos desarrollar un marco común, aprovechando esta condición de estar en los dos océanos, y creo que la CELAC puede ser quizás el mecanismo institucional adecuado para iniciar esas conversaciones. Pero para eso hace falta liderazgo, ¿sí? Hace falta liderazgos fuertes para iniciar la discusión, ¿sí? Entonces esperemos que los cambios políticos que comenzaron a ocurrir en esta región nos dé esos liderazgos fuertes para comenzar a hablar sobre el asunto, porque para montar una mirada común primero hay que comenzar a hablar sobre los problemas, ¿sí? Y entonces también tenemos, lo que pasa que siempre estamos como atendiendo problemas coyunturales, problemas que tienen que ver con asuntos domésticos. Creo que no tenemos que perder de vista estos problemas que son más de mediano y largo plazo, ¿sí? Y que en el fondo son más estratégicos, y quizás tengamos que comenzar a pensar que muchos de los problemas domésticos que tenemos requieren una solución coordinada regional, ¿sí? Estamos en una situación en donde ningún país ha de salvarse solo, menos en nuestra región, ¿sí? Entonces me parece que la construcción de arquitecturas más cooperativas, regionales, es una condición sine qua non para enfrentar los desafíos futuros. Y creo que en la región como zona de paz tenemos ese activo que el resto de las regiones del planeta no necesariamente lo tienen, porque las grandes potencias están en conflicto. Nosotros no estamos en conflicto en la región, ¿sí? Sin embargo, nos falta esa arquitectura, esa mirada común. Y me parece que esa condición de países bioceánicos nos permitiría una geopolítica sobre el mar. Ya no solo como la nuestra anclada en el Atlántico Sur, sino que recorriera, ¿sí?, el continente. A pergunta do Silvano era como é possível criar, deixa eu só voltar aqui, perdão, como é possível desenvolver um projeto de nação de potência média e, ao mesmo tempo, atender às demandas internas. Bueno, Pois não, pois não. Sí, ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío, porque, digamos, ¿cómo crear un proyecto de potencia media y al mismo tiempo atender las demandas internas? Digamos, ese es el desafío que tiene al menos un país como Argentina. No tiene un país como Brasil, porque Brasil es más que una potencia media, ¿sí? Brasil es un jugador importante en la escena internacional, ¿sí? O al menos es lo que yo pienso, ¿sí? Brasil digamos, es un país que lidera junto con, bueno, China, Sudáfrica, India, ¿no? El BRICS digamos, ahí estamos hablando de otro tamaño, ¿sí? De un jugador de otro peso en la escena internacional. Es verdad que durante la última administración política Brasil se retiró de la escena internacional y tuvo una política internacional
que podríamos calificar de negativa en muchos sentidos, pero me parece que Brasil va a volver a ocupar un liderazgo internacional importante, ¿sí? A partir del recambio de gobierno actual, ¿no? Al menos es lo que uno puede inferir cuando escucha personas como Celso Amorín, ¿sí? Uno espera que Brasil recupere el liderazgo internacional que tenía antes de la administración de Bolsonaro. Ahora, claro, digamos, no hay proyecto de país en términos de potencia media sin resolución de algunos de los graves problemas domésticos. Por ejemplo, si un país tiene el 40% de sus ciudadanas y ciudadanos en la pobreza, y va a tener dificultades para desarrollar un proyecto de potencia media atractivo, ¿sí? Un proyecto de potencia media atractivo depende de ciertas condiciones de desarrollo socioeconómico básicas, ¿sí? Pero eso me parece que sucedería no solo con un proyecto de país de potencia media, sucede con un proyecto democrático. Es decir, si las democracias no logran resolver el problema de la pobreza, de la generación de pobres que esta economía produce, y van a tener dificultades para sostenerse como regímenes de gobierno. Nos lo muestra el gran crecimiento de las extremas derechas, que va de la mano de la antipolítica. Ese crecimiento está asociado, en mi parecer, ¿sí? a que las democracias no están pudiendo ofrecer soluciones a las demandas de la ciudadanía. Y entonces lo que hace la ciudadanía es descreer, quitarle legitimidad a los sistemas democráticos. Entonces yo diría lo siguiente: el desafío de las desigualdades es un desafío para la vida democrática en nuestro continente, en América Latina y el Caribe. Si las desigualdades se profundizan, los regímenes democráticos se debilitan. Si los regímenes democráticos se debilitan, la antipolítica crece. Si la antipolítica crece, se imponen formas económicas de vida que generan más explotación y más desigualdad, ¿sí? Entonces me parece que la resolución de las desigualdades también va a ser en nuestra región un esfuerzo cooperativo, ¿sí? Creo que los países de Latinoamérica tienen que comenzar a construir miradas comunes de los problemas que tienen, ¿sí? Porque son problemas que se repiten fuera de los límites de cada país. Y en general tienen elementos comunes, y parte de los elementos comunes que tienen es el lugar que nuestros países ocupan en las cadenas globales de valor, como proveedores de insumos y como importadores, ¿sí? de productos tecnológicos, ¿sí? con mucho valor agregado, ¿sí? Entonces nuestras balanzas comerciales son siempre deficitarias, ¿sí? Nuestras balanzas comerciales son deficitarias, no tenemos recursos, divisas para generar inversiones, las inversiones extranjeras directas son de muy baja calidad, etcétera, etcétera. Me parece que hay un sistema económico perverso, ¿sí? que le da a nuestra región un lugar, ¿sí? en las cadenas globales de valor, que nuestra región tiene que desarmar. Desarmar, ¿qué significa? Identificar qué recursos, qué stocks tienes disponibles, trabajar cooperativamente y construir otros circuitos de generación de valor, ¿sí? Pero me parece que yo soy muy partidario de los marcos multilaterales para pensar los problemas comunes, porque no tenemos que vernos como competidores, sino bajo la idea de complementariedades, teniendo plena conciencia de activos que compartimos, como ser una región de paz, como tener ciertas, digamos, una cultura en muchos sentidos común, ¿sí? Aunque en otros sentidos diferente, pero cierto núcleo de coincidencias. Ahora, para constituirnos, no digo que sea el caso de Brasil, pero el caso de otros países como potencia media, necesitamos democracias fuertes. Y solo vamos a tener democracias fuertes si mejora la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos, es decir, si eliminamos las desigualdades, si sacamos a la gente de la pobreza. Solo en ese escenario las democracias se fortalecerán, y si se fortalecen las democracias, podremos tener programas cooperativos regionales.
Si no se fortalecen las democracias, será muy difícil tener programas cooperativos regionales, porque estaremos en manos de liderazgos autoritarios. Y todos, digamos, Brasil viene de una experiencia de un liderazgo autoritario. Digamos, los liderazgos autoritarios impiden la cooperación entre los países de la región. De hecho, lo que ha pasado con Brasil en la CELAC es un ejemplo. Se retiró, se transformó en un mero observador. ¿Sí? No tenía deseos de participar activamente. Entonces, me parece que hay que fortalecer la democracia, pero para fortalecer la democracia tenemos que imaginar programas de desarrollo que no estén vinculados a la financiarización de la economía, que no estén vinculados a las economías financieras, porque los modelos de economía financieras que se han instaurado en nuestros países lo que han hecho es incrementar la pobreza. Y eso ha debilitado las democracias. Necesitamos fortalecer las democracias, pero no hay fortalecimiento de las democracias sin resolución de los problemas de la gente. Y los problemas de la gente hoy en muchos de nuestros países están vinculados a la subsistencia y al deterioro de las condiciones de vida. Muito bem, vamos fazer, a gente vai fazer mais uma rodada, depois o professor Tim faz mais uma consideração, eu queria fazer uma consideração final, então vamos, quem quiser perguntar, né, pergunta, a gente faz uma rodada, o Tim, depois eu vou falar e a gente encerra, tudo bem? Se não tiver ninguém ainda para falar... Realmente não. Pois não, pode falar, Tim, por favor. Pus colocar no chat os convites aos eventos seminários do Instituto Schiller. Lilian me perguntou as horas do seminário sobre Vernadsky. Começa às 11 horas da manhã, hora de Brasília. A primeira sessão, a segunda, às 15 horas da tarde. Vai ter palestrantes de vários países, inclusive a Rússia e a Ucrânia. Aceito o convite de você, Jairo, de assim programar uma discussão no formato desses seminários do grupo de soberania nacional sobre a obra de Vernadsky, mas especialmente essa da energia, o conceito digamos, a noosfera, como algo que aumenta as capacidades da biosfera, tal como a biosfera aumenta as capacidades de toda a matéria sem vida. Assim que isso realmente coloca a mente humana como fator natural, digamos, do universo, mas condensando um processo que, de outra forma, caracteriza todos os processos universais do universo, mas a tempo muito atenuado, digamos. Podemos, à base da aplicação dos poderes criativos humanos, assim, participar e abrir novos aspectos na física da energia. A energia nuclear de fusão, por exemplo, é o que ocorre no Sol, mas ao dominar e aplicar na Terra, abre toda uma perspectiva para a humanidade incrível em muitos aspectos. Assim que aceito com alegria essa ideia e assim trabalhemos isso juntos. O Diego, eu queria fazer um comentário, aí você fica à vontade. Eu agradeço demais a sua participação, você conseguiu sintetizar para a gente várias ideias que a gente está discutindo durante o ano, quer dizer, na verdade, a gente queria colocar o mar como um problema geopolítico. O fórum, o objetivo era, depois do ano passado, que a gente fez uma série de reflexões sobre a economia física, com apoio aí do Instituto Schiller, a gente viu que era preciso tematizar o mar e criar um sistema de economia política no Atlântico Sul, com foco em
uma construção de infraestrutura produtiva, aparatos de poder, e aí eu gostei demais do que você falou, que para isso é necessário um marco comum. Então, eu vou mandar um e-mail para todos os participantes dos palestrantes, para a gente poder criar um texto de sugestão sobre essa ideia de um marco comum e apresentar alguém do novo governo. Eu acho que a gente precisava sintetizar várias ideias que a gente discutiu aqui durante esse ano e apresentar, fazer a nossa parte, né, enquanto intelectual público, de mostrar ao governo algumas ideias. Então, a ideia era essa, quer dizer, o Brasil sempre pensou o problema do sertão, do interior, da interiorização, né, de uma política voltada à interioridade, que está certo, mas esqueceu que também há um corpo marítimo, a região tem o mar é fundamental também para as nossas sociedades em comum. Então, eu gostaria de convidá-lo, então, também a ajudar a gente consolidar um texto. Eu gostei demais da sua ideia de fazer a discussão de um programa marco. Eu pedi aos colegas, então, que participaram, para a gente poder organizar algo em torno disso, de um texto, e aí a gente manda para o governo, manda para alguém disponível. Eu queria muito que você aceitasse. Os outros eu vou convidar ainda, vou convidar o Tim, convidar vários outros colegas, para a gente discutir esse marco de um programa ligado à cooperação, essa diplomacia da paz, né, ligada ao mar, né, quer dizer, colocar o mar como foco de pensamento nosso, certo? E a segunda coisa, eu gostaria de comentar que eu acho que a gente devia agora, depois de consolidar essa discussão do mar, fazer algumas ideias, a gente passar por uma relação entre o problema da energia. Me parece que a discussão sobre os problemas energéticos no ano que vem, ele é urgente, a gente fazer um seminário internacional ligado ao tema da energia, sabe? Filosofia da energia, sustentabilidade, fazer uma reflexão para a gente poder também se posicionar, esclarecer a universidade, os colegas, a importância do tema. Era isso, eu agradeço demais, aí você fica à vontade de fazer algum comentário final. Se alguém quiser comentar, a gente abre agora e você finaliza, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Então... Diego, só um comentário. Está ouvindo? Pode falar. Então, essa questão da democracia, ela é muito pertinente, né? Eu acho que é a base para se organizar qualquer projeto nacional. Haja vista esse espectro dessa direita, né? E ela tenta resolver, mas ela também não resolve. No caso brasileiro, ela não resolveu o problema das demandas práticas também. Então, acho que por isso ela caiu, né? Mas em alguns lugares a direita ela consegue resolver e permanece mais tempo no poder. Esse é o grande dilema das democracias atuais. Tá bom. Então, o Diego, você fica à vontade e faz o comentário final, que você quiser, responde a pergunta, e depois aí a gente encerra. Tá bom? Obrigado demais, meu grande colega, amigo. ¿Yo, Jairo? Sí. No, solo lo que decía Silvano, digamos, yo estaba tratando de caracterizar que uno de los desafíos, es decir, claramente ese es un desafío para nuestras democracias, ¿sí? Es decir, resolver los problemas de la gente. Tiene que entregar resultados, porque si no entrega resultados, la gente pierde sus expectativas en el sistema democrático, ¿sí? Entonces me parece que nuestros líderes y lideresas tienen que ser, y nuestros partidos políticos tienen que ser completamente conscientes de la necesidad de desarrollar políticas públicas que tengan como resultados resoluciones de problemas que la ciudadanía tiene, ¿sí? Porque si no, eso socava las bases mismas de la representación, ¿sí? Que es sobre la que se sostiene la vida democrática, ¿sí? La idea que uno vota a representantes para que discutan sobre los asuntos públicos y que consulten, por supuesto, a la ciudadanía acerca de qué hacer con los bienes comunes, ¿sí?
Y esa, digamos, con todas las imperfecciones del caso, es la mejor manera que hemos encontrado para elaborar ideas acerca de lo que nos preocupa e importa y cómo construir bienes comunes, distribuirlos y cómo convivir, ¿sí? Eso respecto del comentario que realizaba Silvano. Digamos, y después no tengo palabras finales, salvo agradecimiento por la invitación y por haber recibido tan buenos comentarios de parte de Timothy, bueno, Lilian, Silvano, todos los que han participado, Jairo, por supuesto, y bueno, espero verlos en las próximas reuniones. Así que nada más que agradecerles haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes y esperar que esta retroalimentación a través de los distintos encuentros perdure en el tiempo. Yo no he podido asistir a los anteriores, pero sí he mirado todos los videos que Jairo sistemáticamente me enviaba, ¿sí? Lo que pasa que estos días, justo digamos, los días sábados son días familiares y eso genera una serie de dificuldades. Cuando uno tiene chicos, ¿sí? Tá bom, eu agradeço demais, né? Vou parar a gravação, lembrar vocês que a próxima sessão é em dezembro, é um professor da UFRJ, o Rogério Matos. Eu estou tentando ver se ele faz uma discussão sobre energia, vamos ver, energia, o mar, o Atlântico Sul. E aí, no ano que vem, a gente vai fazer um seminário de consolidação e tentar escrever um texto sobre as conclusões. Agradeço demais, eu vou então encerrar. Boa noite a todos. Vou encerrar a gravação e a gente continua em off aí a conversa, né?